económico, comercial y jurídica, la importancia de pasar de vender un producto artesanal que no es igual, ninguno es igual al otro, que de pronto pasás a un producto estándar. Entonces piensen, la industria moderna es la venta de productos estándar. Mi teléfono es igual a otro exactamente igual. Entonces fue un salto muy grande. Entonces, como estábamos en esta idea, digamos, de bien intangible, empezamos a vender el software como se vendían los otros intangibles. Incluso los contratitos esos que venían en las cajitas de los programas, decían, este programa es licenciado como si de un libro se tratara. Es muy ficticio esto, pero cuando ustedes compran un libro, están adquiriendo una licencia ¿para qué? Para leerlo, ¿no? Claro, porque el libro, desde el punto de vista del actor, no es el ejemplar. El ejemplar es el soporte que tiene, digamos, la obra intelectual. Y con lo cual yo estoy teniendo elementalmente que una licencia para leerlo, dárselo a lo que sea. No está escrito en ningún libro el contrato de licencia, ¿no? Pero es así, está en la costumbre. Entonces, digamos, creo que vean importante lo que tiene, digamos, el desarrollo tecnológico para las formas, digamos, que tiene la industria. Ustedes ya empezaron a hacer esta idea. ¿Cuántos miles voy a vender? No es menor ese tema, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, al decir yo que esto se comercializaba como si se tratara de un libro, y podía, por analogía, aplicar los mecanismos hasta los mecanismos, como se llama, de comercialización, digamos, que utilizaban los libros. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un bestseller? ¿Bestseller saben lo que es? Todo el mundo dice un libro muy vendido, ¿no? No es un libro muy vendido. Es una metodología de comercialización que en la actualidad su objetivo principal es ganarle de mano a los piratas de obra intelectual. Que su base es tener un ciclo comercial rapidísimo. Por ejemplo, ¿qué producto informático fue vendido con esta metodología? Windows 98. ¿Se acuerdan? Bueno, eran muy chiquitos algunos de ustedes, ¿no? O sea, había sido un éxito la versión 95, pero tenía grandes problemas. Salió primero, en forma secreta, sin decirlo, que estaba pensado para eso, el Office 98. Y después recién salió Windows. Y estaba avisado por meses de anticipación, había artículos en todas las revistas, diarios, se empezó a dar lo mismo de siempre. Empiezan en los diarios a aparecer fotografías que ya había cola en los negocios, ¿sí? En los negocios para vender el producto. De pronto llega el día, a la semana, se agotó la primera edición, salió la segunda. O sea, Windows 98 fue vendido de esa manera, porque sabían que inmediatamente lo iban a copiar, iban a aparecer las copias truchas. Y cerraron el negocio de esa manera. Entonces se dan cuenta, digamos, cómo estas metodologías, digamos, es importante, digamos, cuál es el régimen jurídico que lo utilizo. ¿Qué es lo que tiene interesante el derecho de autor? Ustedes vieron que para tener una marca, una patente, yo tengo que hacer un trámite y después de un estudio y una posibilidad de oposición, el Estado me va a sacar la resolución. En cambio, en derecho de autor, el derecho nace con la mera expresión pública de la obra. No sé si me entienden. En la medida que yo exteriorice públicamente la obra, ya está naciendo ya mi derecho. Que si yo hoy viniera acá, Dios se saben ustedes, ¿no? Si llegase a venir con mi guitarra y les dijera, muchachos, les voy a cantar mi nueva canción, y me pongo a cantar, en este momento estaría naciendo mi derecho de autor. ¿Por qué? Porque ya no la canté en el ámbito reservado de mi casa, sino que la exterioricé públicamente diciendo, es mía. ¿Está? Ahí nació mi derecho. Lógicamente, después lo que voy a tener yo es un problema de prueba. Si de pronto me aparecen gente que me está pirateando en mi obra y me desconocen la autoría, voy a tener que tratar de encontrarlo a ustedes para que me salgan de testigo. O sea, ¿viste? Ya saben ustedes que una cosa es tener derecho y otra cosa es poderlo probar. Mejor que tenga procedimientos más eficaces, que me vaya a derecho de autor y deposite un ejemplar de la obra, que ya me da una fecha de origen, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene de bueno es eso, que el derecho nace sin que gaste nada de plata, sin que nadie estudie si es original. Nace, cualquier problema se estudia después, y lo estudia un juez.
Con lo cual facilita mucho el tema. Pero otra cosa interesante, derecho de autor está sostenido por muy importantes convenciones internacionales de derecho de autor. La Convención de Berna. No sé si ustedes en los libros vieron en la contraparte que están todas esas reivindicaciones autorales. Bueno, está la Convención de Berna, la Convención Universal de Derechos de Autor, que abarca más o menos cerca de 200 países. Y todas tienen un principio muy interesante, que al yo reivindicar la autoría de mi canción aquí en la Argentina, automáticamente está reivindicado en todos los países que han ratificado la convención, y estos casi 200 países. La realidad también del interés es político. Ustedes saben que prácticamente la mayoría abrumadora del software que nosotros usamos es importado. En la medida que un software es exteriorizado en Estados Unidos, automáticamente está reivindicado también en Argentina. Por eso también hasta políticamente es muy atractivo el derecho de autor. ¿Cuál es el problema que tiene? Que es lo que yo les dije. Nada que sea parecido es igual. Entonces, en la medida que cambian las condiciones y la cosa se complica un poco. Yo les dije esto, cuando esto se empezó a desarrollar, el software se vendía como un libro. Ahora, y efectivamente era así, yo iba a Carrefour y estaban los programas y me bajaba el antivirus y me lo llevaba en la cajita. Ahora, ¿cómo se vende el software? Se vende fundamentalmente forma y material por internet. Te lo bajás y en la medida que, si es en la medida, ¿cómo se llama?, que pagás, te llega la contraseña y otra cosa. Y te controlan las actualizaciones en línea, etcétera, etcétera. Entonces ya la cosa está conmocionada un poco, el tema digamos, de estos principios. Bueno, salteando todo esto, ¿qué historia tiene el derecho de autor? Falta un poquitito más. ¿Qué historia tiene el derecho de autor? O sea, esto que yo les decía, de que es parecido pero no es igual, es un tema especialmente grave en lo que se llama derecho penal. Ustedes vieron que el derecho penal es un derecho muy, muy estricto porque se maneja con uno de los bienes más preciados que tenemos nosotros, que es la libertad. O sea, si yo cometo un delito me meten preso. Entonces, el derecho penal, cada derecho tiene sus principios particulares. Y el derecho penal tiene uno muy particular. No acepta la analogía. ¿Qué significa no aceptar la analogía? Aunque un juez identifique que en la conducta de una persona hay un hecho que jurídicamente es disvalioso o moralmente repudiable, aunque lo determine eso, pero no está perfectamente descrito en un artículo del Código Penal, me va a decir, bueno, esto va a dar lugar que usted vaya a un juez civil y le pide una indemnización, pero delito no hay. ¿Está claro eso? O sea, es muy duro en este sentido el derecho penal. Es garantista. Ustedes ven que el derecho penal se dice garantista, se lo toma mal la palabra, pero digamos, pero tiene una cosa buena, que ningún juez te puede meter preso inventando un delito, porque es parecido a otro que ya existe. Tiene que estar descrito en la ley el delito. O sea, por eso es un sistema de garantía de derecho penal. ¿Cuál era el problema? Que llevado esto a la estafa, que es, digamos, la copia no autorizada del software, era prácticamente inmanejable. En un momento especialmente que los proveedores iban mucho por la persecución, digamos, de tipo penal. En definitiva, después de 10 años, cuando el primer caso llega a la Corte Suprema, ¿qué es lo que decide la Corte Suprema? Que la piratería de software en la Argentina no era delito. Es lo que yo les decía. El caso Autodex. Porque creo que se hizo un procedimiento, un allanamiento en las oficinas de proyectos de Benito Royo. Encontraron, creo que, cerca de 100 instalaciones del AutoCAD y creo que 5 licencias vendidas. O sea, ¿qué es lo que quería buscar el juez penal? ¿Quién fue el delincuente? ¿Quién era el delincuente? El que copió. Bueno, en definitiva se cerró contra el NN, porque nadie sabía que había instalado. Eventualmente, ¿qué es lo que podía hacer? Contra la empresa, una acción de daños y perjuicios. Bueno, esto llegó hasta la Corte Suprema y la Corte decidió que era una conducta típica. Digamos, esto no era delito. ¿Qué llevó a esto? Que se modificara la ley 11.723 y en el artículo primero, entre las obras, me pusieran programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos de otros materiales. O sea que ahora
ahora, después de esta reforma, al estar el software explícitamente puesto en la ley, es delito. ¿Está claro? Las compilaciones de datos, ¿qué son? ¿Qué es eso? Eso sería las bases de datos como sustancia. O sea, ustedes utilizan el concepto base de datos, lo utilizan para varias cosas. Lo utilizan, qué yo, no sé, para un programa de gestión, para un sistema para interrogar, digamos, conseguir información, pero también está la sustancia de la información, que teóricamente como contenido y como estructura se puede poner reivindicada, como se llama, dentro de este artículo. Bueno, esta fue digamos, la reforma que se hizo para que entrara. O sea, que ahora sí es delito. ¿Está claro esto? Entonces, otra cosa importante, se los paso esto. Ahí está. Bueno, esta reforma fue la ley 25.036, que se llama Ley del Software, que hizo esta interrogación. Hay otra cosa importante para aclarar sobre esto, que es el artículo 4. El artículo 4, que ya existía, me dice quiénes son los titulares de la obra. Ojo, cuando ustedes se meten en este problema, tienen que bancarse esta terminología que para ustedes es media arcaica. A un programa y un producto llamarlo obra, pero para los autoralistas es obra el término, ¿no? Entonces, son titulares, el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes, los que con permiso del autor la traducen, refundan, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Ahora, se dan cuenta que todo esto